capítulo 1, versículo 15 y 17. Usted desde allí mismo puede leerlo. Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estamos de acuerdo todos de que indudablemente estamos viviendo tiempos que no habíamos, o la humanidad no había visto antes. Aunque en la historia se repiten ciertos ciclos, yo estoy seguro, y muchísimos también, que estamos viviendo los últimos tiempos. La venida del Señor está a las puertas. Y junto con la venida del Señor se nos habló nunca de fechas, pero sí de circunstancias que iban a hacernos preparar para la venida del Señor. En los tiempos del apóstol, por ejemplo, Pablo, de los apóstoles, era tan fuerte la persecución que ellos llegaron a pensar que en esos días el Señor venía. Pero hubo o fue necesario pasar más de 2000 años, ¿verdad?, hasta ahora, para ver que esas persecuciones siguen y han seguido, y creemos que estamos ya viviendo los últimos tiempos. Pero nuestra pregunta es, ¿realmente conocemos los tiempos en que vivimos? ¿Estamos nosotros alerta a lo que está pasando en el mundo? Y muchas veces nos descuidamos porque sencillamente vivimos la vida, inclusive como cristianos, dejando que las cosas pasen. Pero yo creo que el Señor nos está llamando más y más a que seamos activos en el testimonio del Evangelio. Estamos en los Estados Unidos, una de las naciones consideradas más poderosas del mundo, pero que hemos visto tristemente que está en decadencia. Y creemos que está en decadencia porque han abandonado en muchos aspectos los principios bíblicos en los cuales esta nación fue fundada. Pero no solamente los Estados Unidos, muchísimas otras naciones están en la misma cosa. Miren, en el 2012 hubo una reunión en Río de Janeiro. Para ese entonces, bueno, la Organización de las Naciones Unidas hicieron una primera reunión para plantear objetivos de lo que iba a pasar o lo que iban ellos a planear para todas las naciones. No todas las naciones están unidas a la ONU porque por muchas situaciones, uno que no están de acuerdo con la agenda, pero esta es la famosa Agenda de Río. Muchos piensan que hay cosas allí detrás, ocultas en los objetivos que ellos han dicho. Y hoy en día, bueno, después en el 2015 hicieron la agenda global, hicieron todo lo que, como objetivos, más de 169 objetivos, y lo pusieron en 17 subtemas, y esto es lo que conocemos como la Agenda Global 2030. Esto es para más o menos un poquito de introducción a los tiempos en que vivimos. Esta agenda, ya impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, nosotros haríamos bien en leer y estar un poquito informados acerca de esto. Lo que ellos dicen es que prevemos un mundo de respeto universal por los derechos humanos y a la no discriminación, respeto por la raza, el origen étnico, la diversidad cultural, y ellos están apostando por un mundo justo, equitativo, abierto y socialmente inclusivo, en la que se satisfacen las necesidades de los más vulnerables. Hay muchas cosas bonitas que suenan allí, y ahorita les hablo un poco más antes de entrar a la parte bíblica, pero esta situación de la inclusividad es lo que estamos viendo hoy como el lenguaje inclusivo. Y la situación de la permisividad o aceptación de los diferentes tipos de géneros, y que la gente puede ser lo que ellos piensan. Si usted quiere ser un árbol, usted va a ser un árbol. Un perro, usted será un perro, y nadie le puede decir que no.
Si usted se siente de un sexo opuesto, pues usted lo puede hacer. Y algunos dicen cada loco con su tema, ¿verdad? El asunto está en que los que nos apegamos a lo correcto, lo biológicamente seguro, pues estamos y vamos a sufrir persecución. Hay 5 pilares de esta agenda, y esta agenda es las 3 o las 5 P. En inglés realmente es People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership, que son las personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Todos los que están alineados a la ONU tienen que estar con esta alianza, y es por eso que usted ve que los países, todos estos que están dentro de la ONU, están aplicando la misma agenda. Y nosotros los creyentes estamos como dormidos. Son cosas que muchos han levantado sus protestas, pero ellos hablan de personas, hablan del planeta, hablan de la prosperidad y de la paz. Y sabemos, como dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5, 2 al 4, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esto no debería sorprendernos, hermanos. Nosotros deberíamos estar alerta a estas situaciones. Y yo entiendo que muchos decimos, a mí no me importa la política. Sí, pero son cosas que cuando nosotros callamos, pues se están entonces haciendo o llevando a cabo. En Efesios 2 y 14 nos dice que Cristo es nuestra paz. Romanos nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En Isaías 57 nos dice que el impío es como las olas que no se pueden estar quietas, arrojan cieno, arrojan barrial. Porque Cristo también dijo, yo mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz que el mundo da no es ciertamente paz, no lo van a lograr. Solamente Jesucristo puede lograr la paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y Él logró la paz en la cruz del Calvario. Él derribó las enemistades. Entonces no es como incongruente, es algo utópico, algo irreal que las Naciones Unidas vayan a traer la paz al mundo. Solamente la paz la trae Jesucristo en el corazón de las personas que le aceptan como Señor y Salvador. Amén. Pero seguimos más adelante. ¿Y qué dice esta agenda sobre la religión? ¿Qué dice sobre la fe de las personas? Mire lo que dice. Ellos en esa agenda se comprometen a no usar el nombre de Dios para justificar ninguna violencia, extremismo o fanatismo religioso, a promover la libertad como derecho de toda persona. Con la excusa de que no queremos, tú sabes, fanáticos y guerras en nombre de la religión, pues no nombramos a Dios para nada. Para las Naciones Unidas, el tiempo en que estamos viviendo, Dios no existe. Es simplemente un nombre en la historia, es un producto de la imaginación o de la religión. Solamente para que sepan lo que estamos nosotros viviendo, los tiempos en que estamos viviendo en este momento. Los que han estudiado más profundamente y hombres de Dios que han le han metido al estudio de esto, ellos ven varios objetivos. El objetivo 5, por ejemplo, dice claramente que ellos van a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Es extraño, pero de allí viene la ideología del género. Nadie puede ir contra ellos. Van a penalizar a los que se levanten diciendo que eso no es correcto, o que por lo menos le respeten lo suyo. También promueven el relativismo sexual, el aborto y la liberación sexual. Usted ve que todas estas leyes que están aprobando en varios estados, inclusive acá, acerca del aborto, gracias a Dios que se ha parado, pero hay muchos estados en que es parte de la Agenda 2030. Esos son los tiempos en que estamos viviendo, y yo me atrevo a decir que esto es un ataque más final del enemigo, de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Recuerde que él tiene un poder temporal sobre el mundo. Dice la palabra de Dios
El Dios de este siglo, con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos con un propósito, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Todo lo que estamos pasando, usted lo puede ver como si fuera noticia fresca. Por ejemplo, en Romanos 1, 21 al 22, y oiga esto, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Las Naciones Unidas y todos los líderes políticos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice más, noticia nueva y noticia vieja. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y esto es lo que están haciendo, lo que han hecho, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. ¡Qué tremendo! ¿No es lo que estamos viviendo ahora, hermanos? Debemos conocer los tiempos en que estamos viviendo. Mire, en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, tenemos en la Reina Valera, nos dice lo siguiente, 13 y 11 de Romanos, nos dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Me gusta esta versión, la traducción del lenguaje actual, dice así: estamos viviendo tiempos importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Si esta amonestación fue dada por el apóstol Pablo a los creyentes en Roma, en el primer siglo, tal vez en el año 60 de nuestra era, cuánto más activo no está ahora. Estamos viviendo en tiempos muy importantes. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 3 y versículo 1, mira lo que dice el apóstol. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos a orar, bueno, por nuestros hijos, por nuestras familias, por nosotros mismos, por los que están en eminencia, por los presidentes, por esta agenda global que ahora usted lo sabe acá, que está llevándose a cabo para, bloquear la acción de la iglesia? Sabemos que ellos no van a prevalecer contra la iglesia. El Señor Jesús, cuando habló de que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la expresión y sobre la confesión de Pedro, y él dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero hay un momento, hermanos, no sabemos, pero vamos a sufrir persecución como algunos que ya están sufriendo en la historia y en otras naciones también a causa de su fe en Cristo. Ya nosotros percibimos algo acá, percibimos la discriminación, percibimos que no puedes hablar de ningún tema religioso sin que te tilden o te puedan llevar algún tipo de sanción por hacer esto. Así que debemos que apagar nuestra luz. No, la Biblia dice entonces que sea nuestra actitud, nuestra vida, nuestra
proceder sea una luz del evangelio, de tal manera como hacen, por ejemplo, en los países musulmanes, que está prohibido predicar el evangelio, así que tú vengas y regales un tratado, le hables algo de Cristo. Es que ellos, si ellos te preguntan, entonces tú le puedes decir, y esa es la única forma de que lo hagan. Pero ¿cómo nos van a preguntar a nosotros si estamos viviendo iguales, si no estamos apercibidos de cómo está el mundo hoy en día? Hermanos, este es un llamado de urgencia. La venida del Señor está cerca y las fuerzas del anticristo ya están atacando. Dice en 2 de Tesalonicenses que porque ya está en acción el poder del anticristo, solo hay quien hasta el presente lo detiene. Creemos que es la iglesia, el Espíritu Santo en la iglesia en esta dispensación. Hasta que éste a su vez sea quitada, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Están esperando nada más que ocurra el arrebatamiento para levantarse con toda su furia y poder. Pero pensamos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero nunca se nos ha dicho que no vamos a pasar por tribulación y angustia. Estamos padeciendo los ataques ya del enemigo. Si nos sentimos demasiado cómodos, que jamás nadie nos pregunta, jamás nadie nos cuestiona nuestra fe, pues debemos ver qué estamos haciendo, si estamos reflejando. El apóstol le dice a los colosenses, si no estoy equivocado, que vosotros sois como luminares en el mundo en medio de una generación perversa y maligna. Y dice, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mire, tenemos que ser sabios en lo que está pasando. Y quiero mostrarle unos ejemplos en Primera de Crónicas 12 y 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Un buen ejemplo en la antigüedad. ¿Cómo creen ustedes que estos hombres eran seguidos por los demás hermanos en Israel? ¿Por qué era que ellos entendían los tiempos? Porque de seguro eran hombres y mujeres que estaban cerca de la presencia de Dios. Y nos dice el salmista que la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. El que está cerca de la presencia del Señor está cerca de hacer su voluntad y mucha gente quiere seguirlo. Entonces estos hermanos eran entendidos en los tiempos porque el Señor se los revelaba. El Señor les mostraba lo que venía y sabían lo que Israel debía hacer y eran buenos consejeros. Y sus dichos eran bien tomados en cuenta por sus hermanos. ¿Eres tú, hermano y hermana, un punto de referencia para otros hermanos? ¿Eres un punto de referencia para el inconverso de que quiera buscarte y ser como tú? ¿O seguir esa misma fe que tú tienes? Simplemente son preguntas que lanzamos empezando por lo que yo estoy diciendo. También tengo otro ejemplo en Esther 1 y 13. Esto ocurrió cuando aquel rey estuvo molesto con la reina Vasti, ¿se recuerdan? Antes de Esther, porque la reina Vasti no quería hacerle caso. Y él entonces empezó a preguntarle a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y si usted lee el contexto, dice, estos sabios que hablaron, dieron cosas de verdad que tienen sabiduría y le dijeron, rey, si tú dejes que esta señora pues te deja en ridículo delante de todo el reino, ¿qué van a decir? Todas las damas del reino dirán, bueno, entonces mi marido no es nada, es un punto, un cero a la izquierda y vamos a hacer lo que nos da la gana. Y era como sentar las bases del ejemplo. Y de paso es bíblico, no que la mujer sea esclava del hombre, sino que hay una sumisión o sujeción de parte de Dios que la hermana o la esposa debe ser con su marido. Eso no quiere decir inferioridad, pero se va a someter a su marido siempre y cuando el marido esté sometido a la cabeza que es Cristo y sea obediente, sea un hombre de Dios y él la ame de tal forma que es capaz de morir por ella, así como Cristo se entregó y murió por la iglesia. Ahí la iglesia se somete a Cristo
y las mujeres deben someterse a sus maridos. Pero bueno, eso es el contexto que sale de allí. Lo que quiero decir es que ellos conocían los tiempos y decían, esto es palabra del Señor. Estaban cerca del Señor. Ellos conocían los tiempos. Así que dice también Efesios capítulo 5, versículo 17. Mire lo que nos da la palabra de Dios como un consejo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien, ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días son malos. Es más, él dice en el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La clave está, hermanos, en buscar la voluntad de Dios, y esa se encuentra en la palabra, se encuentra en la obediencia, se encuentra en el sometimiento al Señor. Muchos que dicen, soy creyente en Cristo, Jesús es tu Señor, sí, Señor, de la boca para afuera. Pero decir que Jesús es tu Señor, es decir, que tú estás sometido a lo que dice la palabra que debes hacer. Y si no lees la palabra, si no vienes a cualquier iglesia, bueno, en este caso lumbrera, ¿verdad? ¿Cómo vas a saber la palabra de Dios que es para ti, que está allí para nosotros, que nos enseña? La Biblia nos dice que debemos hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que aprender de Cristo, tenemos que ser seguidores de Cristo. Pero para tú entender los tiempos, tienes que dejar de ser insensato. Suena una palabra fuerte, ¿verdad? Hay otras traducciones que dicen unas cosas más extrañas, como por ejemplo, no sean tontos. Hay una versión que dice, no sean tontos. O no se dejen llevar por la corriente, sino sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que, hermanos, debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. No solamente por lo que yo les he dicho de toda esta agenda diabólica que está siendo llevada a cabo. Y usted, esto no parará. Esto no va a parar. No, un mundo mejor, vamos a lograr paz. Hay ciertos objetivos que son dignos de admirar. Por ejemplo, llevar agua, disminuir el hambre a zonas donde la gente está muriendo, tratar de frenar la violencia, pero esto está en el corazón del hombre debido al pecado. Así que este ejemplo o esta recomendación es extremadamente buena. Ahora, esto nos sirve de guía, hermanos, a nosotros saber que antes de meternos en alguna situación de compromiso, como por ejemplo, meterse en un negocio, hacer un viaje, meterse en un compromiso, cambiar de trabajo, casarse, mudarse, hablarle a alguien de un asunto, reclamar lo que creemos un derecho, irse de misiones inclusive, debemos tener la voluntad de Dios en nuestras vidas clara y ya revelada en cada uno de esos aspectos. Pero usted estará de acuerdo conmigo, y yo soy culpable de eso. A veces tomamos decisiones y después le pedimos a Dios, es mejor pedir perdón que permiso, como es la cosa. Pero siempre como que dejamos de última forma, hermanos, yo estoy tratando, y toda mi vida lo estoy tratando, inclusive cuando vamos a llegar a un estacionamiento, se lo he dicho, Señor, te pido que me hagas conseguir un buen puesto. Esas pequeñas cosas, usted dirá, no, pero Dios está muy ocupado por esas cositas, pero eso te va llevando a poner tu vida en cada detalle, ponérsela delante al Señor. No seas insensato, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Mira, hay dos palabras muy interesantes y yo las he comentado antes, y son estas. La primera es kairos. Kairos, usted no la encuentra en su Biblia en español, por supuesto, porque es la palabra griega. Y es el momento señalado en el propósito de Dios. El tiempo en el cual Dios actúa es el tiempo oportuno. Son las sazones de la época que estamos viviendo. Eso aparece 86 veces en el Nuevo Testamento. Nos habla de la calidad. No habla de tiempo como medida. Así que, por ejemplo, cuando vino el cumplimiento del kairos, es decir, del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y nadie decía que tenía que pasar tantos años. No, vino el tiempo. Ahorita estamos viviendo el kairos de la gracia de Dios. El tiempo de la gracia de Dios. La época, digamos, el momento en que Dios actúa. Cada uno de nosotros vive en un kairos que Dios le ha permitido.
La otra vez cité al pastor Miguel Núñez cuando él decía: yo sé que llegará un momento en que ya yo no podré predicar, ya no podré enseñar, ya no podré pastorear. Mi kairos ya habrá pasado. Pero sé que tengo en la presencia de Dios unas vacaciones eternas de adoración a aquel que se entregó por mí. Pero mientras tanto, tengo que trabajar. Y el Señor Jesucristo dijo: trabajad en tanto que sea de día. Vendrá la noche cuando ya nadie puede trabajar. Así que, hermanos, nosotros pensamos que tenemos toda una vida por delante. Y amén, ojalá sea así, ¿verdad? 30, 40, 50, 100 años más, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer en ese tiempo? Estamos dedicando nuestra vida en ese kairos que Dios nos está dando. Es como los dones que Dios te está dando, ¿los estás aprovechando? O primero para ti es, qué sé yo, el trabajo, los hijos, la inversión, la familia. Esas son cosas buenas, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Algunos dicen: yo soy muy joven para meterme, como si eso fuera de meterse, a cristiano evangélico. Pero cuando estás en mediana edad, no, yo estoy en plena acción, tengo muchas cosas que hacer, yo no me voy a meter ahorita a eso. Cuando está un poquito ya mayor, dirás: no, mira, eso es para los jóvenes, para mí no sirve. Y cuando usted pasa por el cementerio, usted puede decir: ya es demasiado tarde para ti. Es que Dios nos da una vida, nos da un kairos, tenemos que aprovecharlo, y conocemos el tiempo. En Marcos 1:15 se nos dice, el Señor Jesucristo habla: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed del Evangelio. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, su tiempo es ahora, no mañana. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el kairos de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si alguien no tiene a Cristo como Señor y Salvador, está corriendo un peligro gravísimo. La ira de Dios está sobre él en este momento, porque el Evangelio está siendo predicado y está teniendo la oportunidad de ser salvo. Ahora hay otra palabra que se llama cronos, y en español lo conocemos, cronómetro, ¿verdad? Cronos, eso lo habla la Biblia. Y eso sí es una cantidad específica de tiempo. Es una medida, y la Biblia también lo habla. Afortunadamente no nos dice cuánto es la medida de nuestro tiempo. Aunque el salmista recomienda y dice: los más robustos son 80. Dice un cronos ahí que no nos gusta leer, ¿verdad? Pero hay muchos que más bien les gusta que esté ahí porque, cónchale, más de eso como que es fuerte la cosa. Pero bueno, en estos días leí, ayer precisamente, hubo la referencia de la lepra. ¿Sabe que la lepra está de alguna manera surgiendo aquí en Florida? Y eso lo transmite más que todos los armadillos. Es una de las fuentes, es contagio. No sé si fue en 1951, no recuerdo, pero el doctor Jacinto Convict, él fue un venezolano y fue el que descubrió la vacuna contra la lepra, un científico venezolano, y él agarró los armadillos, hizo varios experimentos y de ahí sacó la vacuna contra la lepra, hasta ahora incurable hasta ese tiempo, pero él murió a los 102 años. Y hay personas que tienen 120 años, pero uno se imagina la carga que es, ¿verdad? Las fuerzas se van, pero es una bendición. Yo digo que la persona que dura tanto es porque ha honrado a sus padres, ¿verdad? Pero, ¿cuál es nuestro kairos? En el tiempo aceptable te he oído. Cronos es una cantidad de tiempo y aparece unas 54 veces en el Nuevo Testamento. Y le doy un ejemplo, en Hechos 13 y 18. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, hablando del pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. Otros ejemplos como Eclesiastés 3 y 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Todo tiene su tiempo, hermanos, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de bailar, tiempo de endecha. El Salmo 31 y 15, el salmista dice: como se dio cuenta y reconoció que en él no está el mantener el tiempo de su vida, él dice: Dios, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de mis enemigos y de mis perseguidores. En tus manos están mis tiempos. Hermanos, no sabemos qué va a pasar dentro de un segundo de acá. Y aspiramos y tenemos planes en nuestras vidas, pero no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. Más vale es que en el kairos que Él nos dio, nos hayamos preparado.
El hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios nos ha puesto límites de los cuales no pasaremos. Y dice más el escritor a Job: si tú le dejares, él dejará de ser. Así que usted está aquí sentado por la misericordia de Dios. Yo estoy aquí parado por la misericordia de Dios. El Salmo 92, escrito por Moisés, dice, y lo citamos mucho en los cumpleaños, ¿verdad? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de tal manera que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Sí, hermanos, ¿por qué debemos saber los tiempos que estamos viviendo? Ya usted ya tiene una idea, ¿verdad? Debemos saberlos primero para nuestra propia alerta, nuestra propia dedicación a los caminos del Señor, nuestro propio testimonio a los que no son salvos, ¿verdad? ¿Por qué debemos saberlo? ¿Y qué debemos hacer? Bueno, vamos a ver lo que dice el apóstol. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Por supuesto, estamos hablando de creyentes en Cristo, pero ¿qué del que no es salvo? Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, dice que Dios dará llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron al Evangelio de Dios, ni creyeron el Evangelio de Jesucristo, la revelación de Dios, ni obedecen al Evangelio de Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. No es juego. Estamos predicando desde aquí que si usted cree en Cristo tiene vida eterna, y si no cree en Cristo, no tiene la seguridad de salvación y no vive para Cristo, usted va al infierno. Y el infierno existe, no es una invención, no es una cosa de los siglos pasados, una historia antigua. Existe el infierno y como iglesia lo predicamos. Cristo habló más del infierno que del mismo cielo. ¿Usted sabía eso? Así que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice en ese mismo libro de Romanos capítulo 3, el versículo 12, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y dice más: y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es para nosotros los creyentes en Cristo, que no vamos a perder la salvación, cierto, de acuerdo con usted 100%. La salvación es un don que jamás puede ser retirado. Cristo nos dio la salvación y no depende de nuestra obra de portarnos bien, sino depende de la obra de Cristo. Pero el creyente que anda descuidado, y pues viene el Señor, va a tener, o vamos a tener todos que dar cuenta delante de Cristo en el tribunal de Cristo, que no se va a juzgar salvación, pero se va a juzgar la vida, lo que hiciste en tu kairos mientras estabas en este cuerpo, y habrá vergüenza y habrá recompensa también. Y no estamos hablando de una cosa fugaz. Se dice que mientras estemos en el segundo tiempo de la gran tribulación, antes de la boda del Cordero, en ese tiempo, tal vez podemos decir cronos, estaremos en el tribunal de Cristo. Imagínense los miles de millones de billones de billones de personas, de creyentes en Cristo en el tribunal de Cristo. Aunque para Dios el tiempo no existe, ¿verdad? Simplemente estoy tratando de llevarlo en mi mente. Pero otro buen ejemplo es, voy a pasar rápido con esto, los profetas que profetizaron, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación y escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos nunca se les reveló, a pesar de que eran tremendos profetas de Dios, el tiempo exacto. Daban aproximaciones en cuanto a las circunstancias que estaban alrededor, y cuando, por ejemplo, Daniel habla y se le quitará la vida al Mesías, él habló de otras circunstancias que iban a estar alrededor, como por ejemplo la parte del cautiverio y todo lo demás que habla Daniel. Y
también habla en esa parte de la venida del Mesías ya para establecer su reino. Entonces, daba simplemente como ciertas cosas que iban a estar ocurriendo. Y hoy en día, hermanos, sabemos por la palabra de Dios que el tiempo de la venida del Señor está a las puertas. Recuerde, el apóstol San Pablo decía, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Él pensaba que el arrebatamiento, la venida del Señor ocurriría en sus días. ¿Cuánto más todo lo que ha pasado nosotros en estos días? Así que no es para infundirle temor, pero la venida del Señor está a las puertas y nosotros estamos plenamente confiados de que ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Tenemos dos maneras de llegar al cielo. Una que a algunos les da miedo y otra que a algunos les da como expectativa. La que da miedo es la muerte, ¿verdad? Que el Señor nos toque, nos llame a su presencia y fallezcamos de alguna manera. La gente le da miedo, un momento, un abrir y cerrar de ojos, pero también está la otra parte, que cuando Cristo venga, aquí donde estamos todos, por ejemplo, los que somos creyentes, vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, en un segundo. Y los muertos en Cristo van a ir primero que nosotros. Son un espectáculo tremendo y lo esperamos. Ojalá fuera hoy. El mal ejemplo es los fariseos que vinieron para tentarle al Señor y le dijeron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió, cuando anochece, decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles del cielo nublado. Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. Hay muchas personas que son expertas. Bueno, hasta los pronosticadores del tiempo, basado en cosas científicas y tal, u otros que se la tiran de profetas, de lo que vienen, pero son incapaces de ver que el tiempo de la venida de Cristo está a las puertas y de que su propia vida tiene un tiempo de los cuales ellos no controlan. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles se fue. Es decir, como Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez, así el Señor Jesucristo iba a estar 3 días en el vientre de la tierra y resucitaría. Otro buen ejemplo, versículo 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer, cuyo dicho sabían los hermanos. Pero ya eso lo vimos. Concluimos. Número 1, hermanos, entendiendo los tiempos, ¿cómo? Echando mano de la salvación. Si usted, alguno que nos visita, no tiene la seguridad de la salvación, aproveche. Este es el momento aceptable, este es el kairos de Dios para su vida. No sabemos de mañana, por eso la Biblia dice que buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar, al Dios nuestro. En tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. ¿Tienes duda de tu salvación? ¿Estás temeroso a causa del futuro? ¿Nunca has tenido un tiempo de arrepentimiento y perdón de Dios? Amigo o amiga, o hermano o hermana, si usted está confiando en su salvación porque viene de una familia cristiana, porque nació, como decimos en la iglesia, porque nació en el banco ahí detrás, si esa es su confianza en Cristo, usted está perdido, usted está perdida. Dios no tiene nietos. Usted sí tiene, mis nietos están allá atrás. Dios no tiene. Cada quien tiene que dar cuenta a Dios de sí mismo y tomar a Cristo como Señor y Salvador, no importa en dónde haya nacido. Su papá o su mamá pueden ser los misioneros, pueden ser lo que sea, pero usted es individual. No esté basando su salvación en qué es bueno o qué es buena. Increíblemente algunos llamados cristianos, cuando se le preguntan ¿cuál es tu confianza de ir al cielo? Bueno, porque yo voy a la iglesia, porque yo no le hago mal a nadie. ¿Qué? ¿De verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que si usted está confiando de que es bueno o es buena, hijo de mamá y de papá, y que hace las cosas buenas según usted,
y por eso usted va al cielo, pues déjeme decirle que está totalmente equivocado y una equivocación que le puede costar el infierno. Solamente Cristo en su obra puede salvarle. Número 2, entendiendo los tiempos, despertándome. Tenemos que despertarnos. ¿Sigo mi vida indiferente, envuelto en todo lo que hacen? Romanos ya lo hablamos, tenemos que conocer el tiempo y despertarnos de este sueño. ¿Saben qué? El sueño, estoy hablando del sueño espiritual, no es que nosotros lo buscamos. Satanás es experto en bajearte, en bajearnos, en distraernos, en hacernos dormir en las cosas del mundo para no tener el tiempo para el Señor. Número 3, no juzgar a lo que no sabes. Tiendo a juzgar las intenciones de otros creyentes. Tengamos cuidado de decir, no, yo no hago esto porque no veo aquello, o yo no voy a ese sitio por aquellas personas, o yo pienso que este está haciendo. Estamos juzgando. Recuerde, cuando nosotros juzgamos, estamos tomando una posición de juez y una posición que estamos superior a los demás. ¿Y quiénes somos nosotros? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá la alabanza de su Dios. Número 4, ¿cómo debemos enfrentar y conocer estos tiempos en oración? Efesios 6 nos dice, orando, ¿cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo estamos haciendo, hermanos, realmente. Estamos orando en todo tiempo. Usted puede orar mientras va en el carro. De hecho, eso es una de las cosas que nosotros hacemos. Pero claro, sin cerrar los ojos, no vaya a cerrar los ojos. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Número 5. Entendiendo los tiempos en mi hablar y mi andar, desperdicio el tiempo, respondo siempre lo que me viene a la mente y digo, yo no tengo pelitos en la lengua y respondo inmediatamente, pues debemos pensarlo varias veces. Y esto me cae a mí primero, porque uno sí tiende a ser como demasiado Pedro, ¿verdad? Pedro era aquel que respondía en el momento sin pensar, a veces la pegaba, pero fue más la que le pegaron a él por eso. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esta es una palabra que a mí me impresiona, porque la palabra redimir quiere decir comprar o obtener por medio de un precio. El tiempo es precioso. El tiempo cuando se te va, ya no vuelve. Ya no vuelve jamás. Por eso dice la Biblia que tienes que redimirlo. Tienes que hacer todo el esfuerzo para que lo puedas obtener de él el mayor resultado. Es un precioso don que Dios nos ha dado. Redimir el tiempo. Número 6, entendiendo sus tiempos, alimentándonos con su palabra. En el Salmo 1, usted se lo sabe de memoria, solamente voy a citar el versículo 2, dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cuándo? Eso es constantemente, en todo tiempo. Así que esa es una de las claves, hermanos. Y número 7, con esto termino, es recordar que Él es soberano. No hay control en nosotros para nada de lo que hacemos. Por eso nuestra vida debe ser sometida a su voluntad. Como la oración que Cristo enseñó, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Pero a veces dice, Señor, hágase mi voluntad aquí en la tierra y tú lo haces allá en los cielos. Daniel 2:21, él dice, hablando de Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, das la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Es precioso lo que Daniel dice ahí y es un motivo de ánimo para nosotros. Él es el Señor del tiempo.